En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos en el séptimo domingo después de Pentecostés y hemos leído este hermoso pasaje del Evangelio en que habla de los árboles buenos que dan frutos buenos y no pueden dar frutos malos, y de los árboles malos que dan frutos malos y no pueden dar frutos buenos. En la plegaria por la Iglesia, que está en el comienzo del canon de la Santa Misa, el sacerdote reza en comunión con el Papa. Ya hemos explicado en otras ocasiones que no habiendo Papa o siendo estos supuestos papas herejes, el problema que hay aquí cuando el sacerdote dice una cum y está a raíz de eso, y lo nombra a este hereje, está a raíz de eso en comunión con ese hereje. Uno de ellos, Juan XXIII, podemos señalar una de las herejías que hizo, es haber firmado contrato con los comunistas de Moscú, cuanto en realidad tantos decretos que ha habido en la Iglesia condenando al comunismo, ¿no? Bien, esta es una de las tantas obras de Juan XXIII, los frutos malos de Juan XXIII. También, siguiendo con la plegaria por la Iglesia, el sacerdote reza en comunión con el obispo del lugar, que si el obispo está en comunión con el supuesto papa, es también un hereje, por lo tanto no puede estar en comunión con el obispo del lugar. Y termina la plegaria por la Iglesia y todos los que profesan la verdadera fe católica y apostólica. Entonces hoy voy a hacer énfasis en esta plegaria por la Iglesia de la Santa Misa en todos los que profesan la verdadera fe católica y apostólica. Es decir, que el sacerdote, cuando reza la Santa Misa, además de tener que estar en comunión con el Papa, con un verdadero Papa, ciertamente, y con el obispo, un verdadero obispo, que no son herejes, también debe estar en comunión con todos los verdaderos sacerdotes y con todos los verdaderos fieles que profesan la fe católica íntegramente. Y esto es muy importante, esta palabra íntegramente. Los que profesan la fe católica íntegra son los que profesan la fe recibida de los apóstoles. Sé que un verdadero católico debe profesar la verdadera fe, pero íntegramente, no recortada o no silenciada o no elegida, por así decir. Los demás no cuentan como hijos fieles de la Iglesia. No se puede, en efecto, creer y practicar lo que a uno le parece, sino solamente lo que la verdadera Iglesia enseña y manda. Solo a este precio se vive en comunión con la Iglesia y se goza de sus bienes. Leemos en la primera a Timoteo de San Pablo: también los diáconos de la Iglesia tienen que ser hombres honestos, sin doblez en su lengua, que guarden el misterio de la fe en una conciencia pura. Que guarden el misterio de la fe en una conciencia pura, es decir, la fe íntegra. Es por esta razón que podríamos calificar como falso profeta, que es el tema del Evangelio de hoy, guardaos de los falsos profetas, a todo aquel que no profese y practique la fe católica en su integridad. No solamente son falsos profetas los herejes, y eso es fácil para nosotros darnos cuenta de las herejías y que por eso son falsos profetas, sino también aquellos que eligen a sabiendas, y esto es mucho más difícil para nosotros darnos cuenta, eligen, digo, a sabiendas qué parte de la fe es conveniente tratar y qué parte no. Qué parte les conviene a ellos tratar y qué parte no. Porque a veces no se trata la fe en su integridad, sino que se silencian partes de la fe. Monseñor Straubinger nos dice que nuestro Señor nos habilita para poder reconocer a los falsos profetas, pues no podríamos de otra manera aprovecharnos
de la advertencia que nos da el Señor: guardaos de los falsos profetas. Y esta capacidad de poder uno discernir quién es verdadero profeta, quién es falso profeta, depende de nuestra fe, por medio de la cual podemos esperar y confiar en su infinita providencia. Es esencial para nuestra salvación creer en la fe íntegra de nuestra Santa Iglesia Católica, y los falsos profetas son quienes se oponen a esto. En la misma carta a Timoteo, San Pablo dice: el Espíritu dice claramente que en posteriores tiempos, o sea, después de cuando él escribió la carta, habrá quienes apostatarán de la fe, haciendo clara alusión de los tiempos que estamos viviendo, prestando oídos a espíritus de engaño y a doctrinas de demonios, enseñadas por hipócritas impostores. Enseña San Juan Crisóstomo un magnífico pasaje de este santo, que escribió tan magníficas homilías. La fe no consiste solo en profesarla, sino en obrarla, es decir, en producir frutos, como dice el Evangelio. Cree en Cristo el que confiesa en la forma que Él enseña, y el que no lo hiciere así no cree en Él. Si vive como Cristo manda, cree en Él, y de lo contrario, no. Creer a Cristo es obedecer a Cristo, y el que no le confiesa o no vive conforme a su doctrina, ni le oye ni le cree, y por eso no entrarán en el reino de los cielos, sino que muchos dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En qué día? Se pregunta San Juan Crisóstomo. Cuando venga en su majestad y separe a unos de otros, como el pastor a su rebaño, cuando ya nadie se atreva a defenderse ni a contradecir la verdad con griterío de discursos y mentiras, porque entonces ya no se desea la gloria del mundo, sino que se teme la llama y el castigo del juicio. En ese día ya nos habremos olvidado, porque ya no desearemos más la gloria del mundo, sino que tendremos miedo del castigo. En tal día, continúa Crisóstomo, en que no hablan los labios ni se esconden las obras como en este tiempo, sino que hablan las obras y los labios callan. Las obras son las que van a hablar por nosotros y los labios callarán. Cuando no se pregunta a las personas sin ver su conciencia, sino que se examinan las conciencias y son confundidas las personas, según lo que dice San Pablo a los romanos, siendo testigos sus conciencias y las sentencias. En aquel día, sigue San Juan Crisóstomo, en el día en que se aparezca nuestro Señor, en que nadie excusa o excusará a los pecadores, sino que todos se acusan entre sí, en que nadie se atreve a intervenir en favor ajeno, sino que todos temen, porque en aquel juicio no servirán de testigos los hombres fáciles a la adulación, ni los ángeles veraces nos juzgarán aceptando a las personas, sino que Dios justo dará a cada uno según sus obras. Se pregunta o se admira San Juan Crisóstomo qué exactamente expresa la voz y angustia de los hombres aterrorizados que dicen: Señor, Señor. Dice: no basta decir una sola vez Señor. Cuando el temor aprieta, no basta. ¿Acaso no profetizamos en tu nombre?, responden estos falsos profetas. Y finaliza el texto de San Juan Crisóstomo: dicen en tu nombre y no en tu espíritu, porque muchos son los que andan en el nombre de Cristo para engañar, pero sin su espíritu. Allí termina este precioso texto de este valioso santo. Entonces, resumiendo un poco, considera el Crisóstomo que esto que acabo de leer ocurrirá cuando el Señor venga en su majestad, es decir, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en la parusía.
Y también enseña principalmente el santo en este texto que la expresión Señor, Señor no se refiere a Jesús a los gentiles y a los judíos, sino a los falsos predicadores. Eso es lo que San Juan Crisóstomo nos dice en este texto. Enseña el Catecismo de Trento, los predicadores tienen que sacar lo que deben predicar de la Escritura y de la tradición, en las cuales se contiene la revelación de Dios, ocupándose continuamente en su estudio y meditación. Un falso predicador sería entonces aquel que no se ajuste a esta norma, la Escritura y la tradición, o que no estudie la tradición, o que no medite la tradición y la Escritura. Eso por un lado. Por otro lado, el Catecismo de Trento se pregunta cuántas son las venidas de nuestro Señor Jesucristo y responde: 2 son las venidas de Cristo atestiguadas por la Escritura. En primer lugar, cuando por nuestra salvación tomó carne mortal en el vientre de la Virgen María y se hizo hombre. Eso lo sabemos muy bien, es lo que celebramos en Navidad. Y en segundo lugar, cuando al fin del mundo venga a juzgar a todos los hombres. Según San Pablo nos dice, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Esta segunda venida, continúa el Catecismo, es llamada comúnmente en las Escrituras Día del Señor, o Parusía, y su hora nadie la conoce. Continúa el Catecismo: toda la Sagrada Escritura está llena de testimonios que a cada paso se ofrecerán a los párrocos, no solamente para confirmar esta venida, la segunda, sino aún también para ponerla bien patente a la consideración de los fieles. Es muy claro el Catecismo, se debe poner bien patente la segunda venida de nuestro Señor a los fieles, para que así como aquel día del Señor en que tomó carne humana fue muy deseado de todos los justos de la ley antigua desde el principio del mundo, porque en aquel misterio tenían puesta toda la esperanza de su libertad, así como en el Antiguo Testamento se deseaba su primera venida, así también después de la muerte del Hijo de Dios y su ascensión al cielo, deseemos nosotros con vehementísimo anhelo el otro día del Señor, que es su segunda venida, esperando el premio eterno y la gloriosa venida del gran Dios, según dice San Pablo en la carta a Tito. Hasta allí el texto del Catecismo de Trento. Entonces, el Catecismo exhorta a poner patente a consideración de los fieles la segunda venida. Y uno de los textos más claros que encontramos sobre la parusía de nuestro Señor Jesucristo es en la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Y este texto forma parte de la misa del común de doctores de la Iglesia. Cada vez que celebramos un doctor de la Iglesia, como fue el viernes, creo que fue el viernes pasado, San Buenaventura, en la epístola de esa misa leemos este texto. El texto no lo leo todo completo, sino esta parte dice: te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, el cual juzgará a vivos y muertos, tanto en su aparición, su segunda venida, como en su reino, que sigue su segunda venida. Porque vendrá el tiempo en que no soportarán más la sana doctrina, pero con prurito de oír se amontonarán maestros con arreglos a sus concupiscencias. Entonces estamos viviendo esta época con ese prurito, con ese deseo de oír nuevas doctrinas y buscarse para esas nuevas doctrinas maestros con arreglos a sus concupiscencias. Yo creo que estamos ya viviendo estos tiempos, es muy evidente. El texto de esta que acabo de leer, dice San Pablo, hablando de Cristo Jesús, el cual juzgará a vivos y muertos. Este es el juez, o sea, Jesucristo es el juez de vivos y muertos. Y eso lo podemos leer en la primera de Pedro y también en los Hechos de los Apóstoles.
es decir, no de justos y pecadores, no juez de justos y pecadores, sino de los hombres que estarán aún vivos en el día de su venida y de los que habrán muerto. Juez de vivos y muertos en el momento de su venida. Y esta es la fórmula que entró en el símbolo de los apóstoles. Cuando nosotros decimos el credo, decimos: creo en Jesucristo, que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y continúa San Pablo describiendo: apartarán de la verdad el oído, pero se volverán a las fábulas, como consecuencia de las malas doctrinas que se están predicando por falsos predicadores. Por eso San Pablo exhorta a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y a destiempo, reprende, censura, exhorta con toda longanimidad y doctrina, como debe hacer propiamente un buen pastor. Y esto hace referencia al comienzo de esta homilía, que la doctrina se debe presentar de modo íntegra, es decir, no recortar. Y hoy se silencian partes de la doctrina que no convienen que se prediquen. Por su parte, el Papa Pío XII, en su encíclica Divino Afflante Spiritu, que es sobre las Sagradas Escrituras, uno de los 3 valiosos textos que tenemos de la tradición de los papas sobre las Sagradas Escrituras, y este es el último. Allí el Papa Pío XII exhorta a los sacerdotes: después de haber investigado ellos por sí con diligente estudio las sagradas páginas y haberlas hecho suyas en la oración y la meditación, tomen diligentemente en sus sermones, homilías y exhortaciones las riquezas celestiales de la palabra divina, confirmen la doctrina cristiana con sentencias tomadas de los libros sagrados, e ilústrenla con los preclaros ejemplos de la historia sagrada, que es la tradición, es la historia de la Iglesia, y especialmente del Evangelio de Cristo nuestro Señor. La historia sagrada nos enseña precisamente que desde los primeros tiempos la Iglesia esperaba ardientemente la venida de nuestro Señor. En los primeros 4 siglos, este tema era el tema que más se hablaba en la Iglesia. Y después, a partir de allí, se fue silenciando poco a poco, y con esporádicas apariciones de algunos, incluso santos, que han hablado del tema. Prácticamente no se ha hablado del tema en la Iglesia, digamos, a partir ya del siglo V, si no me equivoco. Pero hasta ese siglo era el tema, digamos, todos los primeros cristianos deseaban que volviera Jesucristo. Y tenemos toda la tradición, principalmente con San Ireneo, San Papías, que habían sido, Papías sobre todo, discípulos de San Juan, el que escribió el Apocalipsis. Bien, este tema era común en los primeros siglos de la Iglesia. ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no dejarlo de lado? Como San Pablo, San Juan, por su parte, denuncia también a los falsos predicadores en su segunda carta, porque han salido al mundo muchos impostores que no confiesan que Jesucristo viene en carne. En esto se conoce al seductor y al anticristo. Es muy claro San Juan aquí: el que no confiesa que Jesucristo viene en carne en la segunda venida, allí está, por así decir, la cola del seductor y del anticristo. Es terrible. San Juan está hablando de los últimos tiempos porque nombra al anticristo y llama impostores a quienes no confiesan que Jesucristo viene en carne. Entonces, y repitiendo lo que nos enseña Monseñor Straubinger, para ello nos habilita Jesús a fin de reconocerlos, pues sin ello no podríamos aprovechar de su advertencia: guardaos de los falsos profetas. Durante los críticos momentos que estamos viviendo ante la proximidad de la parusía, los falsos profetas insistirán más aún en silenciar el tema de su segunda venida. Como San Pablo, así también San Juan habla del anunciado fenómeno diabólico del anticristo,
en que el odio a Cristo y la falsificación del mismo por su imitación aparente tomará su forma corpórea quizá en un hombre, aunque sea el exponente de todo un movimiento. Bien, no vamos a continuar con el tema del anticristo, pero sino de los falsos profetas. Y entonces dicen que los precursores del anticristo son los falsos doctores y falsos cristianos, porque lo dice muy claramente San Juan: de entre nosotros han salido al mundo. O sea que eran gente que estaban con nosotros, pero no en forma visiblemente sino espiritualmente, mientras pretenden conservar la posición ortodoxa, y esto es lo que los hace peligrosos, porque exteriormente parecen ser ortodoxos, es decir, tener la verdadera doctrina. Es lo que San Pablo llama el misterio de la iniquidad que obra en este tiempo, en que la cizaña está mezclada con el trigo. Tal es el siglo malo en que vivimos, como dice San Pablo, bajo la seducción de Satanás, príncipe de este mundo, esperando a nuestro libertador Jesús. Y Jesucristo, como dice San Juan, vendrá en carne, es decir, su presencia será real, y no la presencia que tenemos actualmente de Jesucristo en la Eucaristía, gran presencia, gran regalo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, que hablamos el domingo pasado, o no su presencia será en espíritu, sino que vendrá en carne, dice. Viene en carne, es decir, viene a poner orden sobre este mundo, ya como rey, pues el caos en que se encuentra y se encontrará aún más el mundo no lo resuelve nadie, digamos, ningún ser humano es capaz de resolver esto, sino la venida de nuestro Señor Jesucristo, una intervención directa de Dios para resolver el caos en el que nos encontramos. Menciono simplemente algunas cosas como para ilustrar ese caos. Está a punto de que una guerra nuclear estalle entre Rusia y Estados Unidos. Se está produciendo ya carnes sintéticas que tendríamos que consumir en vez de las carnes naturales. Se está produciendo ya carne de pollo y hay gente que la ha comido, y en los restaurantes en Estados Unidos ya la van a ofrecer. Te van a ofrecer pollo que está totalmente fabricado en un laboratorio. También hay laboratorios para crear seres humanos fuera totalmente independientes del útero de una madre, de la pancita de una mamá. Es decir, van a ser criados en laboratorio. Vaya a saber qué cosas serán esas cosas. Serán realmente seres humanos. En fin, una serie de cuestiones que hacen que el caos sea realmente serio. Digamos, podría hablar infinitamente de esto, pero no voy a hacer más largo. Hay dos oraciones de Pío XII que implican que nuestro Señor viene a reinar sobre la tierra. Para no extenderme mucho, voy a ir a la parte que me interesa leer de la oración, de estas oraciones. Llamad con insistencia, dice Pío XII, le dice a Jesucristo, a las ovejas errantes a vuestro aprisco y a los rebeldes, para que entren en el seno de vuestra iglesia, la única verdadera, la única que salva. Y después le dice el Papa a Jesucristo en esta oración: apresurad, amabilísimo Salvador, el deseado advenimiento de vuestro reino en la tierra. Es bastante claro el Papa Pío XII, y sigue las líneas normativas del Concilio de Trento de proponer esta venida de nuestro Señor Jesucristo a los fieles y el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otra oración que esta la compuso el Papa Pío XII también, y la leyó él mismo en un congreso mundial del apóstol seglar, es decir, no de los sacerdotes, sino de los laicos que hacen apostolado, es decir, ustedes que son laicos. Y allí exhorta, o digamos reza también el Papa, dar el ejemplo a los laicos, con la fuerza del ejemplo
también la oración, también la acción y la vida sobrenatural que vive el laico, es decir, la fe sobrenatural que tiene esa persona, nos hagamos cada día más dignos de nuestra santa misión, dice el Papa, más aptos para establecer y promover entre los hombres, nuestros hermanos, vuestro reino de justicia, de paz y de amor. Bien, cuando uno observa el caos del mundo, lo que menos encuentra es que este reino haya sucedido ya. El mundo sigue siendo un caos. Más que reino de justicia, de paz y de amor, diríamos un régimen de injusticia, de guerra y de odio es el que estamos viviendo. Esa es la realidad que nos golpea. Por eso podríamos afirmar con toda seguridad que estas últimas palabras que el Papa le pide a nuestro Señor Jesucristo, vuestro reino de justicia, de paz y de amor, no ha tenido lugar todavía sobre la tierra. Y para denunciar a quienes mantengan lo contrario, San Pablo dice a los cristianos y sacerdotes de la iglesia de Éfeso: vendrán sobre vosotros lobos voraces, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñen cosas perversas para arrastrar en pos de sí a los discípulos. Y esto es, como dije recién, es lo que lo hace peligroso. Lobos con piel de oveja, es decir, que están dentro del rebaño y se disfrazan de Cristo, teniendo apariencia de piedad. Lo mismo dice San Juan de los anticristos. Su característica, la característica de estos falsos profetas, es el éxito personal y el buscar la propia gloria, que es, como dice San Jerónimo, la capa del anticristo. Quien habla por su propia cuenta, dice San Juan, busca su propia gloria, pero quien busca la gloria del que lo envió, ese es veraz y no hay en él injusticia. Quien se olvida de sí mismo para defender la causa que se le ha encomendado, está demostrando con eso su sinceridad. Si uno demuestra que no está buscando su propia gloria, su éxito personal, demuestra lo contrario, su sinceridad. Dice, continúa San Juan, dice Jesucristo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otros viniere en su propio nombre, a ese lo recibiréis. Los falsos profetas se anuncian a sí mismos y son admirados sin más credenciales que su propia suficiencia, porque realmente son muy hábiles, muy inteligentes, muy aptos para la predicación. Pensar que este es tal vez el más acariciado deseo de los hombres en general, el ser admirado por los demás, y que el mundo considera muy legítima esta aspiración y aún noble, tener esa sed de gloria, del triunfo entre los demás, entre los pares, digamos, entre los seres humanos. Vemos así cuán opuesto es el criterio del mundo a la luz de Cristo. Cristo, en cambio, desafiaba las iras de la sinagoga y ponía en guardia al pueblo contra sus malos pastores. No le interesaba la gloria que le podrían haber dado en ese momento. Jesús promete la luz a todo aquel que busca la verdad para conformar a ella su vida. Quien lo escuche no podrá resistirle, porque jamás hombre alguno habló como éste. El ánimo doble, es decir, el que parece estar predicando la doctrina correcta, pero en realidad busca su propia gloria, en vano intentará buscar la verdad divina en otras fuentes, pues su falta de rectitud cierra la entrada al Espíritu Santo, es decir, no hace que vea las cosas con claridad, porque no tiene el Espíritu Santo, único que puede hacernos penetrar en el misterio de Dios. Salteadores de almas se apoderan de ellas y en vez de darles el pasto de las palabras reveladas para que tengan vida divina, las dejan esquilmadas y abatidas, dice el Evangelio de San Mateo, y se apacientan a sí mismos, dice el Evangelio de San Juan, y también lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel y Zacarías. Las almas fieles no pueden desviarse. Jesús las va conduciendo
y se hace oír por ella en el Evangelio y por su espíritu, aun a pesar de los falsos predicadores. Él es la puerta abierta que nadie puede cerrar para aquellos que custodian su palabra y no niegan su nombre. Para finalizar, que podamos decir nosotros junto con San Pablo, en adelante me está reservada la corona de la justicia que me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, dice San Pablo, sino a todos los que hayan amado su venida. Amar su venida. Cada uno de nosotros puede examinar su corazón a ver si en realidad tiene este amor, con el cual debemos esperar a nuestro Salvador hora por hora, según nos dice, según esta bellísima expresión de San Clemente Romano de los primeros siglos de la Iglesia, o si tiene la triste idea de que Jesús vendrá como un verdugo. Amar su venida implica entonces conocer, profundizar y hablar, proponer y poner la consideración de los fieles sobre su venida. Ven, Señor Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.